Colombianos, Daniel Coronel en su última columna se refiere al fiscal Francisco Barbosa y le da duro por la posición que está adoptando frente a los reclamos que le hace el presidente Gustavo Petro sobre una investigación que está adelantando este ente de control, pero que hasta el momento no ha dado los verdaderos resultados. Y solo saca con decir, Gustavo Petro no es mi jefe y quedarse ahí, pero no habla de esta investigación. Pues acá Daniel Coronel se va a fondo, no como pues Vicky Dávila, que le hizo una portada y le hizo una entrevista a Barbosa donde lo quiere sacar bien librado de todo este escándalo, pero lamentablemente es un medio más que le hace eco a la impunidad presuntamente, ¿no? Pues Daniel Coronel sí escribió Barbosa el Independiente y dice así: Blado lo definió con una caricatura rotunda. El fiscal general, alzando su pequeño índice derecho con los ojos cerrados, afirma: este presidente no es mi jefe. Hay causas serias que se vuelven risibles por razón de quienes pretenden encarnarlas. Francisco Barbosa carece de autoridad moral para proclamarse defensor de la independencia judicial. Su administración ha sido ejemplo de todo lo contrario. Desde el primer día hasta hoy ha estado al servicio de quienes lo nominaron. Es decir, al señor Iván Duque, a Sarmiento Angulo, al exfiscal Néstor Humberto Martínez, ¿no? Ha usado el inmenso poder de la institución para amparar impunidades de sus amigos, perseguir fiscales que investigan a poderosos, estigmatizar críticos y abusar de los recursos públicos, ¿no? Gastándose todo el presupuesto de la fiscalía en sus presuntos bacanales, ¿no? Hablaremos de su compañero de pupitre y ahora el expresidente Iván Duque, a quien Barbosa le dio un regalazo de despedida. 15 días antes de que dejara el cargo, la Fiscalía archivó silenciosamente las investigaciones por la financiación de su campaña dentro de lo que se llama la ñeñe política. Barbosa hizo menos aún en investigar a doña Juliana Márquez, madre del entonces presidente Duque, cuya voz apareció en interceptaciones de la red de corrupción del senador Mario Castaño. Las conversaciones muestran al menos un tráfico de influencias de quien fuera la primera madre de la nación. La indagación ni siquiera empezó, al asunto le echaron tierrita en la fiscalía. El proceso al expresidente Álvaro Uribe por soborno a testigos y fraude procesal es tal vez el más elocuente de los ejemplos de los subordinados al poderoso. Dos fiscales escogidos a dedo por Barbosa, Gabriel Ramón Jaimes y Javier Cárdenas, se han dedicado a negar la existencia de unas pruebas y a torcer la interpretación de otras para evitar que haya un juicio. El primero de los fiscales, Gabriel Ramón Jaimes, un señor de modestas luces jurídicas que no alcanzó el puntaje mínimo para ser juez del circuito, terminó por obra de sumisión como coordinador de la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema, los más calificados y mejor pagados de la entidad. Lo primero que hizo, quizás a nombre de la autonomía judicial, que ahora defiende Barbosa, fue pedirle a los fiscales que antes de decidir los casos enviaran los proyectos para consultarlos con el fiscal general de la nación. Y es que hay pruebas, ¿no? Aquí Gabriel Jaimes hacía esta petición. Debo precisar que todos los fiscales delegados deben remitir todos los proyectos sobre las actuaciones medulares de sus despachos a mi correo institucional, con suficiente anterioridad para informar y valorar cada situación con el señor fiscal general de la nación. Muchas gracias. ¿Se dan cuenta cómo querían torcer algunos casos que no les beneficiara presuntamente? El mismo Jaimes, bajo instrucciones de Barbosa, le ordenó al fiscal Daniel Cardona detener las investigaciones al hijo de Luis Alfredo Ramos por presunto cohecho, es decir, soborno, a otro fiscal en un proceso relacionado con el asesinado testigo Carlos Enrique Areiza. Todo cuando ya estaba lista la imputación. Otro ejemplo del respeto a la autonomía de esta fiscalía. Días después, el fiscal Cardona fue castigado con un traslado a Nariño por necesidades del servicio, presuntamente, ¿no? Cardona, que acaba de ser padre de 2 niños que necesitaban atención médica, prefirió renunciar. Pues bien hecho, ¿no? Algo parecido le sucedió a la fiscal Angélica Monsalve, que se atrevió a revivir la investigación a 3 miembros de la poderosa familia Ríos Velilla por el caso de recaudo de Transmilenio. Primero trataron de persuadirla de no meterse con ellos. En el tráfico de influencias participó Rodrigo Noguera, el entonces rector de la universidad Sergio Arboleda. Cuando la fiscal se negó, le llegó la orden de traslado al Putumayo. No han ejecutado la orden por la atención pública que ha merecido el caso. Rodrigo Noguera, rector de la universidad que le dio a Barbosa el título de abogado y generosos contratos para impartir clases que no daba, nunca fue investigado por estos hechos. En cambio, la fiscal Monsalve, que se atrevió a denunciar, afronta 5 procesos penales de la Fiscalía y 6 quejas disciplinarias. Las investigaciones contra ella van a toda máquina. En diciente contraste al despacho del fiscal Barbosa llegó una denuncia por un delito cometido presuntamente por su esposa Walfa Telles, cuando era funcionaria de la Contraloría.
Lo legal hubiera sido que Barbosa solicitara la designación de un fiscal ad hoc y se marginara del trámite. Lo que le faltó en decencia le sobró en astucia. Esperó unos días para que en un viaje suyo el caso fuera tramitado por su subordinada, la vicefiscal, actuando como fiscal encargada. Ella rápidamente lo asignó a un funcionario de confianza, Javier Cárdenas, el otro fiscal defensor del expresidente Uribe. La denuncia está refundida. El fiscal Barbosa usó el avión de la entidad para un paseo familiar en San Andrés disfrazado de diligencia oficial. Pone a funcionarios de protección a pasear sus mascotas en carros blindados y pagados por los contribuyentes. Asigna como empleadas domésticas de su casa a funcionarias de las empresas de servicios generales que paga la fiscalía, entre otros muchos abusos. Los medios que denuncian sus acciones son descalificadas, excluidos de la información de la entidad, que es usada como vara de premios, y a los reporteros incómodos no se les permite preguntar en las conferencias de prensa del señor fiscal. Desde luego es cierto que el fiscal general no es un subalterno del presidente. Petro se equivocó gravemente al decir lo contrario, pero Barbosa jamás ha sido ejemplo de autonomía ni de delicadeza. Habría sido mejor que la independencia de la fiscalía estuviera respaldada por los hechos y no solo por las declaraciones estridentes y oportunistas de un titular. Pues lamentablemente aquí nos vemos frente a una situación, frente a un fiscal que presuntamente no atiende los llamados del mismo presidente de la República, que se ha equivocado infinidad de veces, que hay procesos que no sé por qué razón y con astucia se desaparecen, como por ejemplo el proceso de su querida esposa Walfa Telles, ¿no? Que tiene una denuncia pero que se refundió con el fiscal encargado. Hágame el bendito favor. ¿Ustedes qué piensan de todos estos hechos que denuncia aquí Coronel, que se han mantenido al margen y que no pasa nada? Por otro lado, habló Daniel Hernández, el fiscal que está en el ojo del huracán por la denuncia que hace Gonzalo Guillén sobre estos 200 presuntos homicidios que existieron del Clan del Golfo y que la fiscalía sabía antes de que ocurrieran y no hizo nada. Pues respondió en una emisora las acusaciones de este periodista por presuntamente haber favorecido a estos miembros del Clan del Golfo. Aseguró que están generando un engaño junto al presidente Gustavo Petro. Es que realmente son descarados. Porque primero que todo usted tendría que entender la génesis, el origen del por qué yo tengo esa investigación del año 2008. A mí me busca un investigador de la Fiscalía General de la Nación, un analista de líneas, y me manifiesta con alta preocupación que él tuvo como investigador una investigación entre el año 2008 y 2010, donde él escuchó varias líneas. Hablaba de más o menos 200 líneas, había escuchado. Estamos hablando, para que la gente entienda, de una serie de hechos que ocurrieron, llamémoslo interceptaciones, pero con legales, interceptaciones legales dentro de un proceso entre el año 2008 y 2010, proceso que nunca tuve yo, sino que lo se reasignó hasta el 2020. O sea, arranca en 2008, pero a usted se lo asignan finalmente es en 2020. Reasignan. ¿Por qué? Por la preocupación del funcionario que escuchó las líneas en su momento en el 2008 y 2010, quien manifestaba que existía prueba suficiente para solicitar captura en contra de más o menos unas 20 personas porque estaban probados más o menos 20 homicidios. Ante eso tengo prueba documental, en la cual él me envía un correo electrónico el 10 de agosto del año 2020, sin número de proceso, haciéndome una solicitud que por favor le pida al fiscal general de la Nación se haga una reasignación, se varíe la asignación de ese proceso, porque estaba altamente preocupado de esa posible corrupción judicial que estaba sucediendo en las fiscalías que tenían el proceso, y adicional a eso, investigar los homicidios. ¿Qué había pasado con esos homicidios? Es más, es muy triste que esta situación se presente porque ese proceso se encuentra activo y está vigente la investigación. Es decir, va a llegar a un término. Va a llegar a un término porque no estamos, como se lo manifesté, la reasignación del proceso no se hace a obra y gracia del señor fiscal general de la Nación, sino a petición de la misma fuente de Gonzalo Guillén, que hoy inventa o manifiesta que se estaban investigando situaciones con el fin de ocultarse la información a la sociedad. No, señor. Es más, existe en el mismo documento firmado por él, en el cual manifiesta... ¿Firmado por quién? Por el mismo investigador que es fuente de Gonzalo Guillén, quien está generando todo este engaño en cabeza del presidente de la República. Aquí el señor fiscal Daniel Hernández dice que es un engaño en cabeza del presidente de la República y Gonzalo Guillén. Más descarados no pueden ser.
Pues colombianos, también el periodista Gonzalo Guillén habló y se defendió, donde Daniel Hernández dice que las acusaciones de Gonzalo Guillén son falsas. Pues el periodista dijo que hay pruebas que indican que el fiscal pudo haber evitado el asesinato de varios ciudadanos con la captura de al menos 14 personas. Vamos a escuchar qué dice el periodista Gonzalo Guillén, que le ha puesto la cara de frente al fiscal Barbosa y a este señor Daniel Hernández. Pues yo no tengo nada que ver con lo que él discuta o no discuta con el presidente, y mi investigación, que no he terminado de publicarla, no la escribe el presidente, ni tiene una sola coma ni una sola letra que me la haya dado a mí el presidente. Las denuncias que le quiera poner, pues que se las ponga. Y yo creo que si alguien retuiteó mis artículos y le molesta, debería era denunciarme a mí. Y yo le demuestro a la justicia en juicio quién es Daniel Hernández. Un fiscal imputado por corrupción por la misma fiscalía. Está imputado por corrupción por la misma fiscalía. Y yo por mis denuncias está imputado. Y por mis denuncias votaron al fiscal que actuaba con él, el señor Álvaro Betancourt, lo votaron de la fiscalía. Este señor Daniel Hernández no ha hecho más que dedicarse a mentir con el cuento de que a mí me pagó 20 millones el delincuente Matos. Es una presión que le hicieron Betancourt y Matos, porque el mismo Hernández y Betancourt, el mismo Matos y sus abogados han dicho que cuando Matos hizo un papel que lo forzaron a hacerlo y que tiene el visto bueno de Daniel Hernández, fue por presiones de Daniel Hernández y Betancourt. A cambio de eso, para dañarme a mí, para hacerme una suciedad, un ataque sucio, la Fiscalía General de la Nación, a cambio de eso le ofrecieron unos preacuerdos a Matos que eran imposibles y que ya le habían negado. Claro, a cambio de eso Matos también pagó $900,000 que se repartieron entre Hernández, Betancourt y otros. Eso me lo dijo a mí Iván Cancino, abogado de Matos, en una conversación que tuve con él y que yo la grabé y yo la judicialicé. Eso está en manos de la justicia de Colombia y está en manos de la justicia de los Estados Unidos. Últimamente, Daniel Hernández fue conchavado con Emilio Tapia, su amigo, y fue a la cárcel de Barranquilla para poner a Matos a decir que yo le mandé unos abogados a pedirle plata. Eso es absolutamente falso. Pues pero se dan cuenta, aquí quieren ensuciar la imagen del periodista Gonzalo Guillén porque les ha dado duro y contundente con sus investigaciones a la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué pasará con todo esto? Habrá que ver, pero pues afortunadamente tenemos periodistas como el señor Gonzalo Guillén que no le temen a nada y que se enfrenta a este ente de control con todas sus pruebas pertinentes. Pues hay una tercera entrega del periodista Gonzalo Guillén donde dice pruebas que demuestran que la fiscalía ha tapado el baño de sangre del Clan del Golfo en la costa para encubrir los nexos del expresidente Duque con el narcotraficante Ñeñe Hernández. ¿Y qué dirá esto? Pues la Fiscalía General ocultó desde el 2020 el expediente sobre cientos de homicidios del Clan del Golfo en la costa norte debido a que esta organización y estos crímenes están ligados al extinto narcotraficante José Guillermo Hernández Aponte, alias Ñeñe, amigo íntimo del entonces presidente Duque y financiador de su campaña electoral. Y es que Gonzalo Guillén aclara este expediente y dice, la Fiscalía venía investigando los homicidios desde el 2008, en el radicado número tal. Durante el 2008, 2009 y 2010, el expediente estuvo en la sede central de la Fiscalía de Bogotá, luego fue enviado a Cartagena y de allí a Barranquilla y después a Santa Marta. Durante ese tiempo fueron interceptadas legalmente más de 2 centenares de teléfonos del Clan del Golfo. Los homicidios de esta organización en la costa norte continúan ocurriendo y los asesinos siguen libres. El pasado viernes, la vicefiscal general Marta Mancera intentó minimizar el expediente, alegando que se refería únicamente a homicidios cometidos entre el 2008 y 2010. También Hernández aquí lo está diciendo en las palabras que escucharon. No quiso decir que los asesinatos continúan ocurriendo y que el último documento a este respecto se refiere al 2022. Las advertencias sobre nuevas muertes evitables ahora están llegando a la Fiscalía principalmente por parte de las fuentes humanas con las que Hernández Martínez les prohibió hablar a varios investigadores. La Nueva Prensa denunció el 3 de marzo del 2020 pruebas incuestionables de la manera como el narcotraficante Ñeñe Hernández financió la campaña electoral y compra ilícita de votos de Iván Duque.
Esta investigación cayó como un bombazo en las entrañas del gobierno nacional, el cual le ordenó al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, trasladar de inmediato a Bogotá el caso del baño de sangre y ponerlo en manos del fiscal Daniel Ricardo Hernández Martínez, fiscal séptimo delegado ante el Tribunal de Bogotá. Este funcionario ya estaba encargado de tergiversar y ocultar escándalos tales como la corrupción de Odebrecht y el Grupo Aval, y otro del embajador narcotraficante Fernando San Clemente, dueño de laboratorios de este polvo blanco hallados por la DEA cerca del municipio La Calera, oriente de Bogotá. El pasado viernes, el fiscal Daniel Hernández convocó a un grupo de periodistas de algunos medios a los que les aseguró que no hay ninguna prueba que Ñeñe Hernández tuviera que ver con el Clan del Golfo. No obstante, la propia Fiscalía General ya tenía pruebas fehacientes de que Ñeñe Hernández le suministraba sicarios impunemente al Clan del Golfo, del que era miembro. El siguiente documento judicial derivado es una grabación lícita, muestra que el narcotraficante financiacista de Duque enviaba inclusive sicarios para asesinar personas en Venezuela seleccionadas por la organización criminal. Después de la denuncia de la Nueva Prensa sobre la ñeñe política, el fiscal Daniel Ricardo Hernández recibió en asignación del 2020 el expediente con informes técnicos que oyeron y reescucharon las grabaciones lícitas a más de 200 abonados telefónicos. En los conceptos que entregaron confirmaron y reconfirmaron nombres de personas asesinadas, circunstancias de los asesinatos e identidades plenas de 14 grandes empresarios del crimen del Clan del Golfo. Para cumplir con la orden de Francisco Barbosa recibida inicialmente del presidente Duque de ensombrecer y enredar el proceso, Hernández Martínez mandó hacer en el 2020 una tercera reescucha minuciosa y en el 2022 ordenó otra más, que estuvo a cargo del Grupo de Investigadores Especiales de la Dirección Nacional del CTI. Las 4 reescuchas de las grabaciones de los 14 empresarios del crimen llegaron en sus informes exactamente las mismas conclusiones sobre los responsables de más de 200 homicidios, las circunstancias en las que fueron cometidos y los nombres de los asesinos principales. Fuentes de la oficina de Hernández Martínez dijeron este domingo a la Nueva Prensa que ese fiscal se ha negado sistemáticamente a estudiar el expediente y a seguir las recomendaciones y las órdenes que contienen. Una instrucción reiterada que ha recibido Hernández Martínez es la de capturar a la mayor brevedad a los 14 empresarios del Clan del Golfo, pero ese fiscal se niega de manera sistemática y tiene nombres y todo, señores. Y es que un técnico especializado en este expediente dice, es muy claro que el fiscal Hernández ha estado empeñado en encubrir los homicidios del Clan del Golfo en la costa. ¿Por qué no quieren que se destape esta olla podrida? Gonzalo Guillén ha presentado todas las pruebas documentadas, grabaciones. ¿Por qué no han querido destapar esto? Por eso es que el presidente Gustavo Petro está buscando cómo se destapa esto. Frente a esto, pues varias personas se manifiestan. Esta denuncia es muy grave y amerita una investigación de organismos internacionales de la justicia. El presidente Gustavo Petro tiene derecho a pedir apoyo a la comunidad internacional debido a la desafiante negligencia del fiscal Francisco Barbosa. La Nueva Prensa también dice, pruebas demuestran que la Fiscalía ha tapado el baño de sangre del Clan del Golfo en la costa para encubrir los nexos del expresidente Duque con el narcotraficante Ñeñe Hernández. Y Gonzalo Guillén también dice, Barbosa acabó con lo que quedaba de la Fiscalía, tratando de tapar los infames rabos de paja de Duque, Martínez Neira y Sarmiento Angulo. Para eso tienen un deplorable sicario del despacho, Daniel Hernández, ¿no? El fiscal que habló. Cuando extraditen a Estados Unidos al fiscal delincuente Daniel Hernández y lo aprieten, hundirá enseguida a Martínez Neira, a Barbosa, a Sarmiento Angulo, a Mancera, a Lombana, a Cancino, a Acevedo del CTI, a Rugeles y a 14 cabecillas del Clan del Golfo. Cuando lo extraditen, dice aquí Gonzalo Guillén, esperemos que la justicia proteja a este señor que al parecer sabe mucho y que podría cantar pues los secretos que ocultan esta gente, ¿no? También Ariel Ávila se pronuncia, el fiscal Barbosa tiene como estrategia tapar un escándalo en la fiscalía con una pelea política. Uno que otro ingenuo cae en la estrategia, pero la mayoría sabemos cómo es Barbosa. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que Francisco Barbosa está mintiendo? Yo creo que sí. Angélica Monsalve, la fiscal de Hierro, perseguida por este señor, dice acá lo siguiente, irónico que con un esquema de seguridad tan robusto, Francisco Barbosa pretenda hacernos creer que lo quieren asesinar, porque le piden hacer su trabajo. Pero a mí me persigue y expone porque hago el mío. Los pájaros tirándole a las escopetas. Y lamentablemente sí,
esta señora, Angélica Monsalve, ha sido perseguida porque ha reabierto casos que habían enterrado, pero que realmente deben pagar los culpables y están pues escondidos en sus grandes escritorios llenos de plata, y ahí sí no ha pasado nada, ¿no? Entonces, colombianos, ¿qué piensan de la enumeración de todos los casos y errores que ha cometido el fiscal Barbosa mencionados por el periodista Daniel Coronel y que lo dejan en una total evidencia de su ineptitud? ¿Y qué piensan también pues de la investigación de Gonzalo Guillén, de la entrega que hace, donde relaciona pues a Ñeñe Hernández con el Clan del Golfo y con el señor Iván Duque, y que este archivo de la Ñeñe política esté enterrado, pero que el abogado Miguel Ángel del Río pues va a reabrir y va a destapar pues toda esta corrupción, ¿no? Lo que pasa es que aquí están asustados y el fiscal Barbosa intentará desviar la atención para poderse irse del país antes de que cumpla su periodo y después que quede todo en la impunidad y el común perseguido. Pero el susto que más le da a todos los poderosos es que llegue un fiscal que realmente destape toda esta porquería que han tapado durante años, ¿no? Si les gustó este video, por favor compártelo, colombiano, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para uno próximo. Hasta pronto.